Continuando con nuestra unidad 4, continuamos con Abraham Maslow y Douglas MacGregor. Estos dos precursores de la administración se basaron en que cada uno tenía unas teorías referente a la funcionalidad de la organización, ¿verdad? Abraham Maslow y MacGregor hablaban de la superación personal y la superación de los individuos. Maslow hablaba de las necesidades, que las necesidades tenían una forma de pirámide y las pirámides tenían cinco bloques o cinco niveles. Las necesidades básicas, las primordiales, ¿verdad? Tenían las necesidades materiales de seguridad, de, del ego, de la autorrealización que nos muestran esta figura. Las necesidades fisiológicas y de seguridad, que son las del primer nivel, las primeras dos, y las últimas tres, siempre de abajo para arriba, la necesidad social, autoestima y autorrealización. Decía que a medida que se van satisfaciendo las necesidades básicas, surgen otras necesidades superiores. Esto decía ya entonces que, digamos, las necesidades fisiológicas, por ejemplo, las de al nacer uno ya tiene la necesidad de respirar, de, de sentir el calor materno, la leche materna. Eso es una necesidad innata, fisiológica, al nacer. Una vez que se satisface esas necesidades, surgen otras como las fisiológicas, la de pertenecer a un grupo, ¿verdad? Las sociales, la de ser aceptado en un grupo, la de la de pertenecer a un grupo social. Por ejemplo, ustedes están estudiando para pertenecer al grupo social de los universitarios, el día de mañana de los profesionales. Luego surgen otras necesidades cuando te recibís, ya una necesidad de valorarse a sí mismo, de creer en lo que hace, en su capacidad de estima y de autorrealización, digamos, unas necesidades superiores que, digamos, busca un poquitito más allá de, busca probarse, busca, digamos, nuevos retos, nuevos desafíos. MacGregor hablaba que el hombre podía pertenecer a uno de estos dos grupos según sus teorías. Estaban los hombres que pertenecían a la teoría X o los hombres X, y los hombres, siempre me refiero no al género hombre o mujer, sino al ser humano, pertenecerían también a los del grupo Y. Lo del X decía que al hombre hay que obligarle, a la persona hay que obligarle a trabajar. Si no le decís qué hacer, no hace. Es como esa empleada doméstica, ¿verdad? Que si algunos lo tienen, le decís que barra ahí y solamente ahí va a barrer. Entonces, al personal le decís o no hace nada y le decís, ¿por qué no hace nada y no sé qué hacer? O sea, si no se le dice qué hacer, no hace. Esperan instrucciones, quieren ser, digamos, ordenados. Sin embargo, lo de la teoría Y son al revés. Propone, dice esta teoría, de que al hombre le gusta trabajar. Digamos, ese esa persona que le decís que haga y después él ya hace y hace un poquitito más. Normalmente si te pide algo, siempre entregas un poco más de lo que te pide, aunque no te hayan pedido, ¿verdad? Entonces le pedís que haga un informe y te hace un informe con un gráfico y un reporte más adicional, por más que no te haya pedido. Entonces esas personas tienen predisposición. Entonces las empresas valoran mucho a los que son catalogados dentro de la teoría I. Y ahí vemos algunos ejemplos de la conducta de, de las personas que están en la teoría X y de la teoría Y. Aquí lo tenemos a Douglas, Abraham Maslow a la izquierda y Douglas MacGregor a la derecha. Tenemos a este par de autores, March y Simon,
Ellos hablaban de obras que hicieron en 1950, donde hablaba de patrones de conducta y sobre todo la relación que tenía la comunicación en las organizaciones. Esta influencia dice que es muy importante para investigar de forma científica. Es lo único que podemos rescatar. Colaboraron en cuanto a la comunicación en las organizaciones. Zucker, esta persona sí ha dejado un legado mucho más grande. Drucker habla de que eh, fue, digamos, uno de los padres del management, digamos, del gerenciamiento. Su carrera, dice, dentro de una empresa en 1943 despegó cuando empezó a escribir sobre política y la sociedad, cuando estaba trabajando en la General Motors. Se había convertido en una de las mayores compañías del mundo. Entonces él escribió un libro sobre la corporación GM, ¿verdad? Sobre la corporación de la General Motors. Principalmente que derivaban después en varios artículos sobre la forma de trabajar. Drucker, por la creciente importancia de los empleados que trabajaban con las mentes más que con sus manos, o sea, las personas que pensaban. Me intrigaba mucho, dice que muchos empleados llegasen a saber más ciertas materias que los propios superiores, ¿verdad? Entonces él tuvo que cooperar también con otros en la organización. Drucker analizó y explicó que dicho fenómeno desafiaba la corriente del pensamiento tradicional y había que gestionar ese capital intelectual. Siempre se menciona en varios artículos, libros, que Drucker era un investigador, hablaba sobre liderazgo, ¿verdad? También hablaba sobre cierta cosmovisión, que tenía una visión mucho más allá de los administradores de empresas, administradores públicos, los ejecutivos de marketing. Introdujo varios términos nuevos en ese entonces, como la privatización, emprendimiento. Hoy hablamos mucho de emprendedorismo, emprender, social, conocimiento, posmodernidad. Y otro término muy utilizado hoy en día, APO, administración por objetivos. Hoy muchos gerentes, muchos administradores son contratados por objetivo. A medida que van logrando su objetivo, eso viene asociado con sus beneficios o con su ingreso. Ingresos por objetivo. Aquí lo tenemos a Peter Drucker. Estas dos personas son muy importantes en cuestiones de calidad. Walter Deming y Joseph Juran. Perdón, William Deming y Joseph Juran. Deming y Juran profesaron mucho lo que es calidad en su país, en los Estados Unidos, pero digamos como que no fueron escuchados en ese entonces. Hicieron muchos intentos fallidos, hice por persuadir a los administradores estadounidenses sobre la importancia de la calidad, pero no tuvieron mucho eco. ¿Qué pasó? Después de la Segunda Guerra Mundial, Japón les llama a estos dos profesores americanos a que vayan a hablar sobre calidad y a vender la idea en Japón para levantar las industrias de Japón, que estaban totalmente devastadas después de la Segunda Guerra Mundial. Aceptaron, fueron, y hoy en día Japón es considerado uno de los países, ¿verdad?, que tienen el sello de calidad. Hoy podemos encontrar un producto Made in Japan, Made in Japón, Made in Japan, como dicen, y podemos asegurar que un producto japonés tiene calidad, tiene durabilidad. Hoy hablamos de un producto Made in China, que nos viene a la mente. Un producto no es que nos sirva, pero un producto económico, un producto
que no tiene calidad incorporada. Por ende, cambiar ese chip, cambiar esa forma de pensar, digamos, como que ya la asocio China, producto económico, Japón, producto de calidad. Y después voy a asociar Paraguay, Made in Paraguay, ¿qué podemos decir? ¿Qué nos viene, qué nos viene a la mente? ¿Con qué asociamos? Entonces, así es que hacernos conocer. Nosotros necesitamos calidad. Todas las empresas buscan calidad. Estos dos americanos hablaron en Japón, vendieron la idea, los japoneses lo tomaron, lo adaptaron y lo practicaron y hoy son considerados, ¿verdad?, héroes de la calidad. Estoy hablando de Deming y Jura. Entonces, aquí habla de todo eso, el material contribuyó a revolucionar la calidad en la industria japonesa y se convirtieron, dicen, héroes de la calidad. Tanto fue la popularidad de estos dos americanos que en algún momento los mismos americanos se dieron cuenta que Japón le estaba pasando y le llamaron a estos dos americanos. Vengan aquí, les. Y estos americanos me dijeron, no, nosotros estamos muy bien aquí. Inclusive tenían, digamos, o tienen como lo que es aquí en los premios Luis Alberto del Paraná para la televisión. En otros países tienen premios para la música, ¿verdad? Music Award, los premios Grammy. En Japón tenían un premio que eran los premios Deming y Juran. Esos premios eran, digamos, para las mejores industrias del Japón. O sea, tanto fue así la popularidad de estas dos personas que fueron considerados, digamos, como héroes. Deming ofreció, dice, 14 principios para que las empresas puedan tener calidad. Y Juran habló de 10, ¿verdad? Pero todos prácticamente apuntaban a lo mismo, las prácticas que tenían que hacer o los principios para mantener o para lograr la calidad, ¿verdad? Acá podemos citar, no quiero hablar de cada uno así en detalle, crear conciencia, mejorar productos, adoptar filosofía de cooperación, desistir de la dependencia de inspección en masa, terminar con la práctica de comprar lo más barato, ¿verdad? Hoy decimos lo barato sale caro, mejorar constantemente los sistemas de producción, servicios, entre otras cosas, entrenamiento dentro del trabajo, establecer líderes, eliminar el miedo y construir confianza, eliminar eslóganes, eliminar la cuota numérica, que hay que alcanzar la producción como sea. No importa que haya defecto, hay que alcanzar la producción, hay que vender 100, hay que producir 1000. Remover las barreras para apreciar la mano de obra, instituir programas de educación y mejora, poner a trabajar a todos. Eso es lo que decía Deming. Y Durán hablaba de 10 principios. Y prácticamente es similar. Crear conciencia, oportunidad de mejora, establecer metas, crear planes para alcanzar el objetivo, capacitación, llevar a cabo los proyectos para resolver problemas, comunicar resultados, llevar la cuenta, mantener el impulso, reconocer el éxito, los líderes. Aquí lo tenemos a Deming, Walter Deming. Uchi. Uchi, otro personaje también de Japón, tenía un libro que lo denominó la teoría Z. En esa teoría Z adaptó las condiciones americanas a las prácticas japonesas. Recuerden que Japón después se caracterizó por la calidad. Entonces adaptó las condiciones estadounidenses. Esa teoría Z lo practicó en las empresas como IBM, HP, Hewlett Packard, ¿verdad? Y decía que la característica de las empresas Z, tipo Z, según el profesor Huchi, daba énfasis hacia las habilidades interpersonales, a las habilidades de las personas, al grupo, le daba poder al grupo, tomar decisiones en grupo, responsabilidad,
La responsabilidad siempre era sobre una persona, el jefe, pero difería totalmente o difería enormemente de la práctica japonesa, ¿verdad? Entonces, pero hablaba de habilidades interpersonales. Dio énfasis a las relaciones informales y se basaba mucho en la confianza. Este tipo de empresas que él propinó ahí en Japón. Aquí lo tenemos a Huchi y su libro Teoría Z. Y para cerrar los precursores, hablamos de Porter, Michael Porter, un economista estadounidense, profesor de la Escuela de Negocios de Harvard, tiene varios títulos, así como un diputado nuestro, ¿verdad? Más de 7 títulos. Eh, este profesor vino en algún momento a Paraguay hace pocos años en el gobierno anterior del presidente Cartes, invitado para el gobierno de Cartes. Este profesor Porter es estratega, ¿verdad? Especialista en estrategia. Ha colaborado en varios países para estrategias país, como Perú, y en Paraguay se quiso hacer lo mismo, pero lastimosamente no se dio. Y bueno, había sido muy importante de que se pudiese llegar y que tengamos la colaboración del profesor Michael Porter para tener algunas estrategias país. No se pudo dar, ¿verdad? Él es el director o fue director del Instituto para la Estrategia y Competitividad de Harvard. Algunos de sus títulos, a pesar de ser economista, es ingeniero mecánico y aeroespacial por la Universidad de Princeton. Tiene una maestría en administración de empresas, doctor en economía empresarial de Harvard. Tiene varios títulos, ¿verdad? Una docena de doctorados honoris causa de diferentes universidades del mundo. Ha sido invitado a varios países a dictar charlas. Es muy, pero muy importante. Tiene más de 18 libros, 125 artículos publicados, la gran mayoría sobre estrategias, administración de negocios. Les recomiendo que si encuentran en internet y pueden leer esos libros, son muy importantes. Cómo las fuerzas competitivas dan forma a la estrategia, uno de sus primeros artículos en 1979, probablemente ustedes no nacieron todavía, en una revista de Harvard, ¿verdad? Habló también el modelo de las 5 fuerzas que lleva su nombre, son las 5 fuerzas de Porter, así es bautizado. Imagínense, utilizar las 5 fuerzas competitivas de Porter. O sea, uno puede tener, digamos, una herramienta, una estrategia a su nombre. Eso es muy importante. Esta herramienta se sigue utilizando. Nosotros lo vamos a utilizar en el 9º semestre cuando tengamos una materia que se llama Administración Estratégica. Vamos a volver a encontrarnos allí, Dios mediante ya en aulas, ¿verdad? Dentro de 4 años y medio. Esperemos que esto de la pandemia no dure hasta allí. Así que vamos a tocar estos ejemplos. También habla de otro libro, Estrategia Competitiva, donde habla de estrategias genéricas, 5 tipos de estrategias que es muy utilizada hasta ahora. Hoy utilizar en el ámbito comercial, estrategias defensivas, ofensivas, estrategia de costo, diferenciación, hay muchas, ¿verdad? También habla de los japoneses mostraron que era posible hacer ambas cosas al mismo tiempo, dice justamente de estas estrategias, ¿verdad? También después comenzó o escribió otro libro en 1985, La ventaja competitiva. Primero es la estrategia competitiva. ¿Qué tengo que hacer? Y después, ¿qué estrategia voy a utilizar y mantener eso como mi ventaja competitiva? Por ejemplo, la ventaja competitiva es algo que solamente
uno sabe hacer, o yo sé hacer mejor que los demás, y los demás no pueden imitarme. Eso es mi ventaja. Mi ventaja es algo que solo yo puedo tener o nadie me puede alcanzar porque yo lo hago mejor. Por ejemplo, la Coca-Cola. La Coca-Cola tiene una fórmula única que hasta ahora muchos han tratado de imitar, pero nadie lo pudo igualar. Todos quieren conocer la fórmula de la Coca-Cola, ¿verdad? Entonces, se han hecho investigaciones, investigaciones invertidas. O sea, yo tengo un producto, tratan de analizar y descomponer a ver qué es lo que hay adentro, pero hasta ahora nadie lo pudo lograr. Esa es su ventaja competitiva, esa fórmula. Si esa fórmula se descubre, va a perder y todo lo demás, si se hace público, por ejemplo, va a perder su ventaja. Y por ende, otros van a poder hacer lo mismo que hace él. En las empresas yo tengo que tener o tengo que saber hacer algo mejor que los demás. Y esa va a ser mi ventaja. Esta herramienta habla de ventajas. Después habló otro, otro hito sobre la ventaja competitiva de las naciones, ¿verdad? Estudió las variables que hacían competitivos a los países. Eso es lo que quisimos traerla aquí, para que nos hagan algunas estrategias competitivas, para tener una ventaja como país. Lastimosamente no se pudo tener. Otra herramienta que lleva su nombre es el diamante de Porter. El diamante es como un rombo. El rombo que tiene 4 puntas y esas puntas significan algo. Entonces yo puedo construir ese diamante y para poder aumentar más hacia arriba, a la izquierda, a la derecha. Entonces, ese diamante de Porter es muy importante, que son factores de producción, ¿verdad? Para poder lograr mi ventaja competitiva. Tiene muchas herramientas. Introdujo también otra noción como cluster, los, los grupos, los grupos altamente especializados. Eso permitió generar cadenas de valor, ¿verdad? Mucho, pero mucho fue la contribución y está todavía Michael Porter sigue viviendo. Si ustedes pueden entrar en internet, en Google, pueden encontrar varios videos sobre él y pueden encontrar el video cuando vino a dictar una charla, creo que fue en el Banco Central del Paraguay. Estuvo ahí como 3 horas, ¿verdad? Dictando una charla muy importante. Fue una charla exclusiva para empresarios, ¿verdad? Aquí lo tenemos a Michael Porter, algunos de sus libros. A la izquierda tenemos las estrategias genéricas, la competitividad, ventaja competitiva, estrategia competitiva, varios de sus libros. Para ir cerrando, tenemos la última parte de la unidad que habla de la escuela o la escuela del pensamiento administrativo. Recuerden que nosotros habíamos hablado que a estos autores lo habíamos agrupado por cómo, cómo interactúan o cómo piensan. Aquellos que se preocupan más por las organizaciones, aquellos que se preocupan más por las personas, aquellos que tienen predominancia por los ingresos, ¿verdad? Aquellos clásicos que se preocupaban solamente de la administración, otros que buscaban un poco más allá. Tenemos entonces todo ese grupo de personas. Tenemos dentro de la escuela de pensamiento diferentes enfoques. El enfoque de sistema en la administración, el enfoque de sistema habla de, hay que hablar de del origen de causa-efecto, ¿verdad? Hablamos de la teoría moderna sistema que dice un sistema, así como un sistema informático, un sistema administrativo, un sistema contable. El sistema son elementos interdependientes, elementos que dependen uno de otro. O sea, la computadora tiene un sistema operativo. La computadora no puede funcionar si no existe el hardware. ¿Qué es el hardware? El equipo físico.
El equipo físico necesita un componente para andar, que es el software. Entonces necesita un sistema operativo. Entonces el sistema operativo depende del sistema depende del hardware, del componente físico. Entonces hay elementos que dependen de otros elementos para que pueda funcionar. Por eso habla que no son independientes, sino son interdependientes. Tenemos la teoría general de sistemas y la estructura científica, ¿verdad? Por eso hablamos del sistema conjunto de elementos íntimamente relacionados, interdependientes, ¿verdad? Que interactúan entre sí para lograr un objetivo. Así tenemos dentro de un sistema o una empresa, tenemos 4 elementos: entrada, proceso, salida y la retroalimentación. ¿Qué es lo que entra en una empresa? Tenemos esta figura. Entran recursos humanos, entra el dinero, entran los elementos, entran los insumos, ¿verdad? Todo eso se procesa ¿dónde? En las áreas de la empresa. La producción, administración, contabilidad, distribución, logística, ventas. Todo eso que entró se procesa y sale. ¿Qué sale? Salen los bienes o los servicios, ¿verdad? Productos, bienes o servicios. Eso sale al mercado. Eso tiene un impacto en el mercado y el mercado nos devuelve y nos dice si me gustó, no me gustó, hay que mejorar, y eso genera una retroalimentación. Esa información vuelve a entrar y se forma un circuito. Ese es el sistema. En este caso, un sistema empresarial. Siguiendo, ese sistema también es parte de un macrosistema, ¿verdad? Entonces yo tengo acá la organización, que es donde se procesan las áreas, y eso es parte de un ambiente, un macroambiente, ¿verdad? La escuela matemática, estamos hablando de la escuela o el enfoque de sistemas. La escuela matemática habla de que el administrador necesita de conocimientos exactos, matemáticas. ¿Por qué ustedes estudian matemáticas si ustedes no van a ser matemáticos? Porque tienen que saber resolver problemas, ecuaciones, fórmulas. Ustedes necesitan más matemática financiera, matemática estadística. Pero ustedes no van a estudiar la matemática pura como tal. Pero sí, esos elementos matemáticos me ayudan a tomar decisiones para saber que si vendo, venta menos costo de utilidad, cuánto voy a ganar, cuánto es mi retorno, cuánto va a ser la inflación, por qué invertir ahora, por qué invertir, por qué no esperar. Todo eso son factores matemáticos, ciencia pura. En el área de personal, en qué momento me conviene contratar, por qué sí, por qué no, ¿verdad? Entonces son decisiones matemáticas, investigación de operaciones, en qué momento alzar mis precios, cómo reducir, cómo abaratar mis costos, qué suprimir. Todo eso es importante. La matemática me brinda esa información. Pues aquí tengo, por ejemplo, la investigación de personas, la investigación de operaciones. Y hay varias herramientas o técnicas, ¿verdad? La teoría de juegos, programación, probabilidad, estadística, que se utiliza para tomar decisiones. El campo de la teoría matemática sirve para relaciones con personas, personas con máquinas, de movimientos, me conviene o no adquirir un nuevo vehículo, un transporte, hacer la distribución con un vehículo propio, me conviene tercerizar, me conviene comprar un equipo, entonces voy a ahorrar en costos de mano de obra, o esa máquina puede sustituir a la persona o la persona es insustituible. Todo eso me lleva a tomar ciertas decisiones en base a cálculos matemáticos. El enfoque de la contingencia
me obliga a pensar en qué pasa si, qué sucede si. Por ejemplo, nadie, pero nadie tenía dentro de su riesgo cuando uno va a hacer ciertos análisis una pandemia. Nadie se pudo imaginar que una pandemia iba a llegar a Paraguay. Entonces, hoy por hoy, si yo no pongo pandemia dentro de mi riesgo, eh, corro un peligro. Porque entonces, la contingencia, ¿qué pasa si? Gracias a Dios, por ejemplo, aquí nosotros no tenemos terremotos, maremotos, no tenemos maremotos, no hay mar, terremotos, pero uno no puede poner siempre dentro de su posibilidad de que ocurra. ¿Qué pasa si ocurre algo? ¿Cómo vamos a...? Y en algún momento alguien va a decir, cuando ocurra, vamos a pensar que el buen administrador no espera a que ocurra, sino que ya piensa antes de que ocurra, por si ocurra. Yo tengo que pensar cómo actuar si ocurre esto, si ocurre lo otro. En economía también. Entonces, tengo que calcular diferentes escenarios. El mejor escenario, el escenario favorable, desfavorable. Todo eso yo tengo que pensar. Entonces, eso me va a obligar a pensar una forma alternativa para llegar a la solución, ¿verdad? Accionar según vaya ocurriendo, identificar algunas variables, por qué puede ocurrir, etcétera, y tomar decisiones antes de que ocurra. Tenemos otro enfoque, la teoría de las 7 S de McKinsey. ¿Qué es McKinsey? McKinsey es una compañía de los Estados Unidos, una consultora de los Estados Unidos, que adoptó 7 S, ¿verdad? Que decía, si hacen si realizan estas 7 actividades, ustedes van a, o la empresa va a garantizar de que pueda lograr el objetivo de la manera más fácil. ¿Y por qué 7 S? Porque cada palabra comienza con una S. Todo en inglés. Skill, structure. Entonces, ya, una empresa tiene que tener habilidad, tiene que saber hacer algo mejor que otro. Tiene que tener estructura, tiene que tener un organigrama, tiene que tener áreas bien conocidas. Ahí vemos la figura de las 7 S, ¿verdad? Una imagen de fondo. Tiene que tener sistemas, procesos, tiene que tener estilo, tiene que definir cómo actuar cuando ocurra crisis. Tiene que tener un staff, tiene que tener personal, recursos humanos calificados, educación. Tiene que tener valores compartidos, tiene que compartir con las personas, ¿verdad? Y tiene que tener una estrategia, el plan a seguir, con qué recursos, cómo va a lograr su ventaja competitiva, cómo va a lograr los objetivos. Decía que si esta empresa o cualquier empresa adopta estas 7 S dentro de sus prácticas, va a garantizar el éxito. Imagínense, las 7 S de McKinsey lleva el nombre de una consultora esta estrategia o lleva esta herramienta, las 7 S. ¿Por qué? Porque funciona. Y de hecho que esto se enseña en diferentes universidades, como ustedes ven aquí, en la primera, en la segunda en el segundo párrafo, habla, se utiliza en la escuela de enseñanza, en la escuela de administración de Harvard y de Stanford. Aquí tenemos las 7 S de McKinsey. Entonces vemos que están rodeados, ¿verdad? Y que si utilizan estas estrategias, y hablan aquí, 3 estrategias internas y 3 estrategias ahí un poco más hacia afuera, 4, son 7 en total, va a garantizar el éxito y va a garantizar la calidad total. Para terminar, la administración, ¿verdad? Busca una calidad total. Toda administración busca calidad. Por ejemplo, la universidad busca la calidad educativa. Por ende, busca acreditarse, un certificado que le garantice la calidad en una
en una institución educativa es una acreditación. En una empresa de producción o de servicios es una certificación, un certificado, una certificación ISO. ISO de acuerdo a diferentes categorías, ISO 9000, 10000, 11000, 12000. Teniendo ese sello de calidad, ese certificado, esa acreditación, lo que va a certificar es que yo cumplo ciertos estándares y va a garantizar de que satisfago ciertos requisitos mínimos. Y eso va a hacer de que tenga calidad. Entonces, según Walter Deming, eh, Edward Deming, perdón, William Edward Deming, habla de que la satisfacción es uno de los requerimientos, ¿verdad? La satisfacción de los requerimientos de la expectativa de nuestros clientes, tanto internos como externos, en cuanto a lo que refiere a productos y servicios, la primera vez y el tiempo todas las veces. O sea, garantizar todas las veces, a eso se refiere calidad. La calidad es la condición humana que reconoce la presencia de otro que necesita un servicio y se le da exactamente lo que necesita. ¿Qué es para mí calidad? Calidad para mí no es tener un producto de calidad. Si cumple sus objetivos, si satisface mi necesidad, para mí ya eso es calidad. Yo lo único que necesito, por ejemplo, es un internet estable. Yo lo único que necesito es que no se corte el servicio, ¿verdad? Entonces, si eso viene asociado con un costo más elevado, perfecto, pero para mí eso es calidad. Si me dicen que yo voy a tener esto y lo otro y no cumple, para mí no tiene calidad. Entonces, va por allí. Aquí vemos algunas condiciones de Deming que estableció puntos en su programa calidad, 14 puntos, ¿verdad? Para mejorar la calidad. La calidad total persigue, dice, el fomento al trabajo, la participación de los empleados, la planificación, la producción eficaz, satisfacer las expectativas del cliente, mejorar el ambiente laboral y la comunicación. Con eso terminamos nuestra unidad 4.